El Instituto Nacional de la Meritocracia es un organismo que nació en abril de 2011 con el objetivo de fortalecer la gestión pública en el Ecuador a partir de la aplicación de un sistema de méritos para seleccionar a los funcionarios en base a sus competencias, habilidades, preparación, destrezas y valores. Tras 4 años de trabajo, este instituto ha logrado resultados efectivos. Hay una real confianza para que la selección de la burocracia se efectúe respetando parámetros de calidad. Vamos a analizarlo en nuestro siguiente diálogo. Javier Romero, licenciado en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas, estudios especializados en México y Estados Unidos, 26 años de trayectoria en el sector público, director ejecutivo del Instituto Nacional de la Meritocracia. Licenciado Romero, qué gusto que nos acompañe en el noticiero de la Televisión Legislativa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, pues es importante a través de estos medios poder compartir y dar información directa frente a los procesos que lleva a cabo el Instituto de la Meritocracia. Y claro, hablamos de una institución que es nueva, novel si se quiere, tiene apenas 4 años y probablemente todavía en el imaginario del común de la gente no está posicionado ni el nombre ni tampoco las funciones del Instituto Nacional de la Meritocracia. Y aquí cabe evidentemente la primera pregunta, ¿para qué sirve esta institución? Muchas gracias. Hay que tener en cuenta lo que establece la Constitución Política de la República. El artículo 228 señala que para poder ascender e inclusive trabajar en el sector público se debe seguir un proceso de méritos y oposición. Y es por eso que a través del decreto ejecutivo 737 el gobierno de la Revolución Ciudadana creó el Instituto de la Meritocracia. Nosotros hacemos un acompañamiento, un seguimiento y un asesoramiento a las unidades de administración de talento humano del sector público precisamente para que esos procesos sean seguros y sean transparentes. Acordémonos del pasado. Anteriormente los procesos de selección o el ingreso al sector público era totalmente diferente como el que se lo lleva el día de hoy. ¿Cuánto se ha avanzado precisamente en este objetivo, en estos 4 años ya que lleva la institución? Tenemos información muy interesante. Existen 2 normas a partir de la creación del Instituto de la Meritocracia y la última en noviembre de 2014. Miren que antes la norma hablaba de 134 días para llenar una vacante en el sector público. Permítanme contarles mi experiencia brevemente. Yo trabajé hasta hace poco en el Servicio de Rentas Internas, fue el director nacional de talento humano y habían procesos que nos llevaban hasta 2 años cubrir una vacante. 2 años cubrir una vacante. ¿Y por qué se demoraba tanto? Precisamente por cómo estaba concebida la norma. Hoy la norma le habla de 38 días y he tenido la suerte de tener la experiencia en las 2 normas. El SRI, a través de su unidad de administración de talento humano, creo que una de las más eficientes del sector público, hoy lo lleva 28 y hasta 30 días. Es decir, hemos cumplido un récord a través de la cobertura de estas vacantes o de este proceso de selección. ¿Cómo se llevan adelante estos procesos de selección de los funcionarios? ¿Qué es lo que se establece? ¿Cuáles son los parámetros que se consideran? Hay 3 fases plenamente identificadas en el proceso de selección: las pruebas técnicas, las pruebas psicométricas y las entrevistas. Sin embargo, hay que mencionar que a través de esta nueva norma de selección, pues lo que pretendemos es fortalecer de alguna manera y para que las unidades de administración de talento humano del sector público lo hagan de manera más eficiente. Precisamente esta mañana he tenido una reunión con la viceministra del sector público, la ingeniera Paola Hidalgo, con quien hemos definido un lineamiento para poder llegar de manera directa a estas unidades, capacitar en procesos de entrevistas, por ejemplo, que es un proceso súper delicado. Muchas veces uno no tiene la expertise y la experiencia para poder llevar a cabo una entrevista. Entonces, y a veces el tacto también, ¿no? Que es una cuestión, claro, sí, es una cuestión normal de las relaciones humanas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. O sea, yo puedo tener una relación cordial en una conversación, pero ya en la parte formal, en el proceso más técnico, ya es otra cosa, y precisamente es por eso que a través de meritocracia y de un trabajo directo y alineado con el Ministerio del Trabajo, pues estamos generando un nuevo proyecto donde meritocracia va a ayudar a las unidades de talento humano para profesionalizarles en estos procesos y llevar de mejor manera a la... Hay, por ejemplo, empresas del sector privado que para cuestiones de ascensos, para cuestiones de vacantes,
priorizan primero a su propio recurso humano, el que está allí, tratan de hacer algún análisis, algún examen, entrevistas, etcétera, para ver si esa vacante se puede llenar con la planta laboral que ya tienen. De lo contrario, obviamente, abren la posibilidad de contratar a una persona nueva, una persona de afuera. Lo mismo ocurre a partir de este trabajo del Instituto de la Meritocracia en el sector público. Bueno, el servidor público de carrera de una institución tiene la posibilidad de participar en un proceso de selección. Por eso decíamos que, ¿cómo puedo ascender? Ese sería un proceso de ascenso, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo ser un experto y el día de mañana tengo una vacante de una jefatura. Yo, servidor público, puedo participar. Puedo aplicar para poder... Puedo aplicar en ese cargo y a través del debido proceso que está en la norma, pues puedo llegar a ocupar ese nueva postulación. Y ahí viene otra pregunta, porque evidentemente hay gente que piensa, como era antes, como ha sido históricamente, muchas veces hay, y permítame el uso de la palabra muy popular, el denominado palanqueo, que también se ha aplicado históricamente en el sector público. ¿Cómo ustedes han enfrentado esa que ha sido ciertamente una realidad en las instituciones del Estado? Definitivamente eso se ha cerrado, porque me puedo permitir mencionar un proceso también o un servicio del Instituto de la Meritocracia, que es de Ejecutivos de Excelencia. Nosotros tenemos ese producto para cubrir puestos del nivel jerárquico. Ustedes saben que los puestos del nivel jerárquico son de confianza de la autoridad nominadora. Sin embargo, en este gobierno pues ha establecido ese proceso donde no necesariamente la persona de confianza o el compadrazgo, como se lo decía, pues para ocupar ese puesto. Hoy hay un proceso que lo llevamos a través de Meritocracia, un proceso extremadamente técnico, donde hacemos un proceso de selección y ponemos a consideración de las autoridades del sector público, autoridad nominadora, una terna para que la persona idónea llegue a ocupar el puesto que en este caso requiere el sector público para lograr la excelencia, que es lo que buscamos en el sector público, y esa es una de las tareas fundamentales del Instituto de la Meritocracia, buscar que el sector público llegue a la excelencia. Pero ya en la práctica, porque muchos ciudadanos de pronto quisieran conocer esta información, ¿cómo hace una persona interesada en ocupar una vacante, un ciudadano o un funcionario público mismo, para ocupar estas vacantes que se abren? Gracias. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo Muchas gracias por la pregunta, porque a partir de mi llegada al Instituto de la Meritocracia, apenas estoy 15 días, una relativa experiencia me permite tener la visión de afuera precisamente del proceso. Y estamos creando otro proyecto en el Instituto de la Meritocracia para poder llegar a cubrir de mejor manera precisamente esos puestos que al final del día pues buscan, como les dije, la excelencia en el sector público. ¿Qué incluye este proyecto? Buscar que las personas, primero llegar al ciudadano, para que el ciudadano sepa de qué manera puede acceder a los concursos de méritos y oposición. Hay muchas veces que por temor, por desconocimiento fundamentalmente, las personas no saben cómo acceder a un proceso. Entonces estamos generando un video virtual donde el ciudadano pueda tener información directa por parte de nosotros y un video muy amigable donde yo pueda hacer un ejercicio y con una guía poder saber cómo llego a participar en un proceso de selección en el sector público. ¿Y estos procesos finalmente, licenciado, se aplican solamente para contratos ocasionales o también para nombramientos, que es de alguna manera una garantía de estabilidad en el sector público? Bueno, yo les puedo manifestar que en el Servicio de Rentas Internas hay un proceso muy rígido para contratos ocasionales. La norma le habla de un 20% de su nómina para poder cubrir con contratos ocasionales. La ocasionalidad, como el nombre lo dice, pues me hace que yo tenga que cubrir a través de ese régimen cualquier contrato. Pero, por ejemplo, nosotros quisiéramos de alguna manera copiar ese proceso que lo instauramos en el Servicio de Rentas Internas, donde se somete a los candidatos o a los interesados o a los postulantes a un proceso de selección en función de sus méritos, en función de su experiencia, en función de su expertise para ocupar ocasionalmente el puesto que se requiere para esa plaza. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, muchas gracias. Una buena noche. El doctor Javier Romero, él es director del Instituto de la Meritocracia, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Tiempo de una pausa, enseguida más información.